son tan amables, me gustaría que me acompañen al capítulo 11 del libro de Mateo. Capítulo 11 del libro de Mateo. Y vamos a estar dando lectura del versículo 25 hasta el final. Mateos 11, versículo 25 al 30. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Padre, damos gracias por el tiempo de adoración que hemos tenido. Te damos gracias por la habilidad que nos permitiste también ofrendar, Señor. En estos momentos te pido que tú prepares nuestros corazones, que tú prepares nuestros entendimientos para recibir la palabra que tú tienes para nosotros. Te pido, Señor, que toda palabra que salga de mi boca sea una palabra tuya. Te pido que sea una palabra de reto, que sea una palabra de edificación, exhortación, una palabra que nos encamine tras el propósito ya preparado para todos nosotros. Tomo cautivo todo pensamiento, tomo cautivo toda autoridad que quiera servir como obstáculo, y la declaro inoperante en las mentes, declaro inoperante en las emociones que quieran ser de obstáculo. Y sé por fe que la palabra que es mayor que todos esos obstáculos va a llegar hasta lo más profundo de nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. En el día de hoy voy a tratar de ser rápido. Voy a tratar de usar mi sombrero de maestro en vez de predicador. Y voy a traer una charla titulada Venid a mí. ¿Cómo nosotros podemos obtener el descanso? Yo creo que por mucho tiempo el pueblo de Dios, mucha gente dentro del pueblo de Dios está viviendo con cargas. Y a veces estas cargas se convierten en unos obstáculos tan grandes, son cargas pesadas que no le permiten poder servir a Dios, poder vivir libremente como Dios quiere que nosotros vivamos. Nosotros sabemos que cuando nosotros entregamos nuestras vidas al Señor, la libertad del reino viene sobre cada uno de nosotros y nos permite vivir de una manera diferente. Nos permite vivir con un gozo, nos permite vivir con una confianza aún en medio de pruebas, aún en medio de circunstancias o tiempos difíciles, aún cuando recibimos quizás reportes negativos, aún cuando algo está sucediendo, cuando nosotros estamos viviendo con esa seguridad del Señor sobre nosotros, nosotros podemos vivir libremente con gozo.
La palabra que hemos leído hoy se puede dividir en dos partes, del versículo 25 al 27 y del 28 al 30, para poder entender por qué Jesús hace esta oración audible, esta oración para que todos los oyeran. Es necesario quizás establecer un pequeño trasfondo para entender lo que está sucediendo. Cuando en el versículo 1 comienza con las palabras, cuando Jesús terminó de dar instrucciones. Esto está marcando una conclusión, porque Jesús le estaba dando a sus discípulos, le estaba ayudando, entrenando y dándoles ciertas órdenes, ciertas instrucciones y orientaciones sobre el ministerio, y a la misma vez le estaba dando unas advertencias sobre la persecución que se acercaría a ellos por causa del evangelio, pero le decía que se tenían que permanecer firmes, En los capítulos 8 y 9 nosotros registramos 10 milagros, y de esos 10 milagros, 5 fueron registrados en la ciudad de Capernaum. Entonces, está empezando a traer una conclusión en los capítulos 11 y 12, donde se presentan 4 rebeliones en contra de la persona de Cristo. Y en el capítulo 11, que es lo que vamos a tocar hoy, se encuentra una rebelión en contra del profeta, hablando de Jesús y su palabra profética y la palabra de Juan el Bautista. Cuando nosotros vemos en este capítulo, según sigue avanzando, vemos que el apóstol Juan manda a decir al Señor, vaya y pregúntenle al Señor, él está en la cárcel por causa de haberle dicho a Herodes Antipas, le había hablado a él, mira, lo que estás haciendo con Herodías está mal. Estaba casándose con la esposa de su hermano. Imagínense en eso. Y por causa de esto, él es echado en la cárcel en un lugar que se llama Maquerón, en Jordania, eso queda en la montaña de Moab, aún en los tiempos de hoy existe. Cuando yo leo esta parte, y no tengo presión alguna por terminar todo el mensaje. Si no lo termino hoy, lo termino la semana que viene, y si no, lo termino la otra de arriba. Pero cuando yo estoy leyendo esta porción, esta parte de Juan y el por qué está en la cárcel, esta situación de Juan refleja el costo del ministerio profético y la oposición que enfrentan aquellos que dicen la verdad con poder y la verdad en contra del poder. Nosotros hemos visto y vemos constantemente personas en las redes sociales, quizás en la televisión, no sé, quizás en persona. Vemos personas que están hablando, y no voy a decir supuestamente, están hablando palabras proféticas, pero no puedo concordar, yo no puedo compaginar sus vidas con las vidas de un profeta. Los profetas en la Biblia, todos los profetas, ellos iban, decían la palabra y se iban. No era gente popular, eran gente que eran odiada, era gente que sufrían por causa del evangelio, pero hoy se gozan por causa del evangelio. Pero aquí vemos que el encarcelamiento de Juan también cumple un papel profético por causa de hacer la justicia, por causa de usted hacer lo bueno, por causa de usted decir la verdad. Usted va a sufrir, usted va a padecer. Y cuando Juan está en este lugar, le manda a preguntar al Señor, óyeme, ¿eres tú o debemos esperar a otro? Estaba cumpliendo lo que fue dicho en Isaías capítulo 35 y lo que se había dicho en Malaquías capítulo 3. Aunque no son parte del mensaje, me gustaría abundar un poquito en estos dos versículos, porque creo que son poderosos y que nos va a ayudar a tratar de vivir una vida con descanso en el Señor. En Isaías 35, versículos 4 al 6 dice,
Decíamos de corazón apocado. Eso quiere decir apagado, triste. Esforzaos y no temáis. He aquí vuestro Dios viene con retribución, con pago. No sé si hay alguien aquí hoy que quizás tenga un corazón apocado, apagado. No sé si hay alguien hoy que tenga un corazón triste. Lo que sí yo puedo decir y sé es que si nos esforzamos y no tenemos temor, Dios se va a manifestar en su situación. Este versículo continúa diciendo: Dios mismo vendrá y os salvará. Mire qué promesa tan grande. No importa la situación, no importa la circunstancia, Dios llega, Dios va a llegar a su situación. Eso es una seguridad. Dios nunca va a estar tarde. Él va a llegar al momento exacto que usted lo necesite. Y esa es la promesa de parte de Dios. Y yo creo que es por eso que nosotros debemos vivir con un descanso. Eso no quiere decir libre de pruebas, pero con un descanso que aún en medio de las pruebas yo puedo vivir en paz, yo puedo vivir en gozo, yo puedo vivir con seguridad, porque yo sé que mi Dios vendrá y me salvará. El versículo 5 continúa diciendo: entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Es entonces cuando llega la persona de Dios a su vida, cuando llega en esa situación, sus ojos son abiertos, sus oídos son abiertos para que usted pueda ver al Dios Todopoderoso, para que usted pueda oír la palabra del Dios Todopoderoso sobre su vida, para que entonces usted pueda profetizar palabra a su situación. La hermana decía: los huesos secos. Si nosotros podemos ver los huesos secos y oír la palabra de Dios, podemos hablar esa palabra profética sobre esas circunstancias. Versículo 6 continúa diciendo: entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Yo no sé, pero para que se pueda encontrar agua en un desierto es bien difícil. Pero aquí el Dios Todopoderoso está diciendo, el contexto de esto es que en medio de lo imposible, Dios va a hacer algo posible. En medio de las circunstancias donde usted dice, no hay esperanza, Dios te está diciendo hoy, sí hay esperanza. Aunque el mundo te haya dicho no, Dios te está diciendo, yo digo sí. Y la puerta que Dios abre, nadie la puede cerrar, y la puerta que Dios cierra, nadie la puede abrir. Pero algo poderoso hay, porque en ese capítulo 35 a mí me gusta el versículo 3 y lo dejé para después porque con propósito, porque el versículo 3 dice: fortalecer las manos cansadas y afirmar las rodillas débiles. Fortalecer las manos, es un tiempo de nosotros fortalecernos las manos cansadas. Dejemos que la palabra de Dios, dejemos que la promesa de Dios fortalezca nuestras manos, fortalezca nuestras rodillas, para que entonces así nosotros podamos caminar. Juan le pregunta, Juan dice, ¿eres tú o debemos esperar a otro? Y Jesús le está diciendo a él aquí, yo soy aquel de lo que los profetas del Antiguo Testamento han hablado. Yo soy aquel que hago de lo imposible lo posible. Yo soy aquel que abro cisternas en el desierto. Yo soy aquel que fortalezco las manos. Yo soy aquel que fortalezco las rodillas. Yo soy aquel que abro los ojos. Yo soy aquel que abro los oídos. Esa es la palabra. Malaquías capítulo 3 versículo 1 dice: he aquí. Nosotros necesitamos oír esas palabras. He aquí. Porque he aquí en hebreo significa esté quieto, párese, pause y preste atención a lo que yo les voy a decir. He aquí, yo envío a mi mensajero. Dios está diciendo, yo voy a enviar al mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene
ha dicho Jehová de los ejércitos. Termina con una promesa poderosa. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Eso debe darnos descanso. Eso debe hacer que nosotros ligeremos nuestras cargas, porque el Dios poderoso ha prometido que Él viene. Regresamos nuevamente al capítulo 11 de Mateo. Y Jesús le dice, vayan ya y díganle a Juan lo siguiente. Vaya ya y díganle a él. Dice, y hacer saber a Juan las cosas que oís y ves. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres os he anunciado el evangelio, y bienaventurado es que al que no haya tropiezo en mí. Yo era uno de estos ciegos, yo era uno de estos cojos, yo era uno de estos leprosos, yo era uno de estos muertos, pero hoy yo le doy gracias a Dios porque el evangelio a mi persona, al pobre de corazón, fue mencionado, fue anunciado, y hoy por hoy puedo decir que yo soy bienaventurado porque no encuentro tropiezos en él. Bendito Dios. Y yo creo que todos nosotros gozamos de esto. Todos nosotros en un momento éramos sordos, en un momento éramos ciegos, en un momento éramos leprosos, en un momento estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero hoy podemos andar con alegría, hoy podemos andar con paz, hoy podemos andar con gozo, porque Dios el Todopoderoso nos ha libertado, y al que Dios hace libre, al que Dios libertare, será free indeed. Bendito Jesús. Cuando entonces empezamos a seguir avanzando en este capítulo 11, de los versículos 11 al 24, nosotros encontramos una reprensión al pueblo. El pueblo es reprendido, y el pueblo es reprendido por algo severo, porque ellos habían visto el poder de Jesucristo. Ellos habían oído a Juan anunciando al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ellos habían visto a Jesús haciendo milagros, pero a pesar de todo esto, ellos no lo recibieron. No recibieron al Mesías, no recibieron al Dios Todopoderoso. Y del versículo 11 al 24 hay una represión. Y eso nos lleva entonces a los versículos 25 al 27, donde dice, en aquel tiempo respondiendo Jesús, él está hablando de voz alta. Él está hablando en voz alta, porque él quiere que estos fariseos, que estas personas que lo estaban rechazando, que se estaban rebelando contra él, oyeran lo que él iba a decir. Él dice, Jesús, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Él dice que lo escondió. ¿Pero por qué? ¿Qué sucede? ¿Qué sucedió aquí? ¿Por qué dice que le está escondiendo esto a ellos? Bueno, primeramente le está escondiendo a ellos porque ellos vivían con un orgullo y un sentido de autosuficiencia. Estas personas, estos religiosos, pensaban que ellos lo podían hacer solos, que ellos podían caminar solos, que ellos no necesitaban a Jesús, que ellos no necesitaban guía alguna por parte del Espíritu Santo. Y por eso, por ser orgullosos y autosuficientes, dice aquí la palabra que entonces ellos no pudieron oír el mensaje. ¿Cuántas personas hoy viven dentro de las iglesias orgullosas y autosuficientes? ¿Cuántas personas hoy hacen actos de presencia, se sientan en unas bancas con ese orgullo del yo soy, yo puedo, yo no necesito a nadie? ¿Cuántas personas hoy las hay? Pero también estas personas no pudieron oír el mensaje porque tuvieron corazones endurecidos. Tuvieron corazones endurecidos. Estas personas no estaban dispuestas, no querían someterse a la voluntad de Dios, y por eso tenían la mente cerrada. ¿Cuántas personas hoy hay en las bancas de las iglesias que tienen sus corazones endurecidos? Personas que no quieren oír
cuando Dios los trata de corregir, que no quieren oír cuando Dios habla palabra. Yo creo que si todo ministro lo hace correctamente, sea de adoración, sea lo que sea, si todo ministro lo hace correctamente, aún la adoración ministra en nuestros corazones. Aún las palabras que son habladas son palabras que están hablándonos. Ahora mismo yo siento que el Espíritu nos está hablando, que no tengamos un corazón endurecido, sino que nos sometamos a la voluntad de Dios. Las personas no pudieron oír el mensaje porque ellos estaban poniendo toda su confianza en la sabiduría mundana en vez de la sabiduría divina. Estas personas decían, no, yo no necesito porque yo lo sé todo. ¿Se ha encontrado usted con alguien? ¿Le ha hablado usted alguna vez a alguien y usted no le puede decir nada porque todo lo que usted dice le dice, ay no, no deje ni que uno termine, ay no, yo lo sé. Y eso es lo que sucede con muchas personas, que ellos quieren imponer la sabiduría del mundo sobre la sabiduría divina. La humildad, a esta gente le faltaba la humildad y la fe infantil. Para nosotros oír la palabra, nosotros debemos tener la fe de un niño. Cuando yo tenía, antes que mi padre partiera con el Señor, yo me recuerdo que había un balcón ahí y el balcón tenía, vamos a decir, baranda, pero hecho así de cemento. Y yo me paraba ahí, yo era chiquitito, y mi papá abría las manos y me decía, tírate, pues yo me ponía una capa así como de Superman. La capa era una toalla. Yo cogía y me amarraba una toalla. Y era roja, a veces azul, porque yo me creía que yo era Superman. Imagínate, un Superman puertorriqueño. Aleluya. Ore por mí. Ore por mí. Pero yo me paraba ahí y mi papá me decía, tírate. Y yo, él no había terminado de decir tírate y ya yo estaba volando. Yo juraba que la capa mía, la toalla estaba... Pero yo me tiraba, porque esa es la fe que yo tenía en mi papá. Mi papá me decía que me iba a coger, entonces yo no lo pensaba dos veces. Vámonos, olvídate. Y eso es el tipo de fe que Dios quiere que nosotros tengamos. Ese tipo de fe que sea infantil, que si Dios dice, usted dice, eso es verdad. Si Dios dice a esto, usted lo hace, porque esa es la fe que vence. Esa es la fe que verdaderamente hace que la manifestación de los cielos sea una realidad aquí en la tierra. Usted quiere ver el cielo manifestado aquí en la tierra, entonces tenga una fe infantil. Créale a Dios por todo, bendito Jesús. Esta gente no podía recibir la palabra de Dios, no podían oír el mensaje porque no entendían la soberanía de Dios. No entendían que Dios es el Todopoderoso, que Dios es el que lo creó todo, pero ellos no querían entender la soberanía de Dios sobre sus vidas. Y de ahí entonces dice, sí, Padre, versículo 16, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Nosotros queremos una revelación, tenemos que creerle al Hijo. Nosotros queremos que verdaderamente se manifieste Dios en nuestras vidas, tenemos que creerle a Dios. Tenemos que creerles a Dios en todas. Tenemos que creerle a Dios cuando nos suple 5 centavos. Y tenemos que creerle a Dios cuando nos faltan $1,000. Tenemos que creerle a Dios cuando sale un catarro. Tenemos que creerle a Dios para sanar un cáncer. Tenemos que creerle a Dios para un apartamento. Tenemos que creerle a Dios para una casa. Porque es el mismo Dios. Es el mismo Dios. Y ahora llegamos al versículo donde yo verdaderamente quería llegar, el 28. Y aquí dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Nosotros, muchas personas viven con demasiadas cargas. ¿Qué cargas quizás puede tener las personas? ¿Cómo nosotros podemos identificar las cargas? ¿Qué tipo de cargas hay? Bueno, de forma rápida, hay cargas emocionales, sentimiento de soledad, desesperación o ansiedad que nos está agobiando,
preocupaciones constantes que ocupan nuestra mente. Hay cargas espirituales, la culpa y vergüenza por pecado pasado, una sensación de lejanía o separación de Dios. Estos son cargas emocionales, cargas espirituales. Hay también cargas físicas y materiales, estrés por problemas financieros o necesidades no satisfechas, agotamiento físico por el exceso de trabajo o responsabilidades. Todo esto impone cargas sobre las personas que rehúsan tomar el yugo del Señor. Dejar ese yugo y coger el yugo del Señor, ¿cuál es más fácil? Nosotros a veces cuando yo me he encontrado así y yo me he encontrado orando y peleando alguna situación o algo, y yo le digo al Señor, Él y yo tenemos esta relación que Él me tutea y todo. Yo no lo tuteo a Él, pero Él me tutea. Y Él me dice, pero tú necesitas tomar mi yugo. Tú necesitas tomar mi yugo. Hasta que tú no tomes mi yugo, tú no puedes librarte de esa situación. Tú no puedes librarte de esa emoción. No puedes librarte de esa carga. Entonces todos nosotros debemos hacer todo lo posible por tomar el yugo del Señor. ¿Qué señales nosotros tenemos que estamos demasiadamente cargados? ¿Qué señales? Resistencia al descanso. Resistencia al descanso. ¿Ha experimentado usted quizás que usted se acuesta a dormir a las 8 de la noche como el pastor y se levanta a las 6 de la mañana y todavía está cansado? ¿Ha experimentado usted eso? ¿Hay alguien que lo ha experimentado? Que toda la noche ha sido una pelea. Toda la noche cuando usted se menea tiene que menearse de un lado de la cama para el otro, porque la cama está totalmente mojada del sudor. Usted no ha podido dormir, ha tenido los ojos cerrados, el físico ha dormido, pero no ha descansado. Y ha sido una pelea, aún con sus ojos cerrados, ha sido una pelea constante. Eso a mí es lo único que le ha pasado. Yo creo que le ha pasado todo, ¿verdad, hermana Pili? ¿Verdad? Ella dice que a mí sí. Dificultad para dormir o desconectar mentalmente. ¿Hay alguien aquí que ha tenido esa dificultad de desconectarse mentalmente? Es como que vamos a la playa, pero no podemos desconectarnos del problema, de gozarnos de la playa, porque nuestra mente está en lo que está allá atrás. No podemos desconectarnos mentalmente. El sentimiento constante de estar trabajado y cansado, ese sentimiento que usted está agotado, cansado por el trabajo, por la lucha. Tendencia al legalismo y perfeccionismo en nuestra vida espiritual. Eso causa una carga grande. ¿Qué quiere decir esto? Eso es lo que quiere decir cuando nosotros queremos ser más justos que Dios mismo. Cuando nosotros queremos hacer todas las cosas por nuestras fuerzas y empezamos a hacer cosas que verdaderamente no son bíblicas, creyendo que son bíblicas. Falta de paz interior y agitación constante. ¿Hay alguien que ha experimentado esto? Falta de paz interior, un agite. ¿No le ha pasado? Ay, gloria a Dios que a ustedes eso está bueno. La iglesia está tremenda en Victoria. Ahora, ¿cómo identificamos nuestra carga? ¿Cómo podemos, usted y yo, qué debemos hacer para identificar las cargas que nos agobian? Primeramente, vamos a hacer una pausa. Vamos a hacer una pausa y vamos a reflexionar sobre lo que nos está causando ese estrés y esa preocupación. Muchas veces nosotros no creemos que es la persona que está al lado mío. Muchas veces nos creemos que es el vecino o la vecina. Y no podemos ver que es el espíritu que está obrando en esas personas para quitarle la paz a usted. Entonces vamos a pausar. Vamos a ver qué verdaderamente, eso se llama a buscar la causa raíz, the root cause. Buscar la causa raíz del problema. Vamos a examinar nuestros pensamientos que siguen recurriendo en las emociones negativas. ¿Por qué estos pensamientos negativos siguen llegando? ¿Por qué estos pensamientos negativos siguen y estas emociones negativas siguen sucediendo? Vamos a examinar qué lo causa, por qué siguen apareciendo. Vamos a observar los patrones de nuestro comportamiento, como la incapacidad de relajarnos. Si no me puedo relajar,
si no me puedo relajar, ¿por qué? ¿Qué está causando que yo no pueda relajarme? Que yo no pueda sentarme en un lugar, que yo no pueda acostarme y dormir en paz, que yo no pueda... mire, yo soy la persona, a mí me gusta guiar. A mí me gusta guiar y yo cuando me monto en el carro, a mí no me toco en bocina. Si usted está detrás de mí, páseme por el lado, haga algo, porque si dice que son 70 millas, yo voy a ir a 60, a 65. Mire, yo estoy por la panorámica. Aunque lo único que veo son carros a ambos lados, pero para mí yo estoy en las montañas, mire, panorámicamente no tengo... A mí me gusta eso. Pero, ¿qué está causando que yo no pueda gozarme de eso? ¿Qué está causando que yo no pueda relajarme en algo que está supuestamente a gustarme? Debemos evaluar nuestra relación con Dios. ¿Nos sentimos distantes de Él? ¿Cómo yo me siento hoy? ¿Me siento alejado de Dios? ¿Siento que como que oro y como que piso y no paso? ¿Siento como que mis oraciones llegan hasta esa pared y ahí no pasan? ¿Cómo está mi relación con Dios? Todo emana de eso. Lo primordial es nuestra relación con Dios. Consideremos las áreas de nuestra vida donde sentimos que todo depende de nosotros. Vamos a considerar esas áreas donde nosotros creemos que si no lo hago yo, no lo hace nadie. Si no lo hago yo, no se hace. Hay personas que no pueden gozar porque su vida lo único que hace es con ese pensamiento: si no lo hago yo, no lo hace nadie. Hay un meme que está por las redes sociales y el meme, la esposa le dice al hombre, al esposo: mira, necesito que arregles eso, y no ha terminado de decirlo, pero ya viene con el taladro en la mano así. El hombre no ha terminado de oír las palabras, ya la mujer viene con el taladro pasándole, porque ya ella... tú ves que yo te digo las cosas y tú no las quieres hacer. Denle un break. Denle un momentito. Quiero que tengan en mente este principio. Ay. Cuidadito con estos dos. Aleluya. Principio del reino. Reconocer nuestras limitaciones y la necesidad de depender de Dios es esencial para encontrar el alivio y la paz que solo Él puede proporcionar. Principio del reino: reconocer nuestras limitaciones, reconocer el potencial de Dios, reconocer que tenemos que depender de Dios. Si yo dependo de Dios, entonces Dios va a cuidar de mí. Él hizo una promesa que Él iba a suplir todas mis necesidades. No todos mis quiero, pero todas mis necesidades. Él dijo que las iba a cumplir, a suplir. Entonces, vamos a depender de Él. Vamos a depender de su dirección. Jocosamente, algunos han oído este testimonio, pero yo cuando guiaba los camiones, yo sé que aquí a la juventud, hubo un tiempo donde no habían teléfonos celulares. El teléfono celular que yo tenía era tan grande como una batería de carro y pesaba tanto como una batería de carro. Déjeme decirle, aquello era un cajón así de grande. Bueno, ya usted sabe, así que si usted ha visto una batería de carro, ya usted ha visto los teléfonos celulares de ese tiempo. Así que cuando nosotros guiábamos los camiones era por mapas de papel. Teníamos que navegar con los mapas de papel. Víctor no ha visto uno. Él pone GPS electrónico y le dice: mira, llévame allá. En 500 feet, turn right. En 500 pies, haga una derecha. No, en esos tiempos no había nada que te dijeran. Te pasabas y después decías: oh. Y yo llego a un lugar en Nueva York, en Chappaqua, Nueva York. Y yo voy y en el mapa no lo había, parece que el mapa era viejo. Y yo voy con el camión cuesta abajo. Y de momento yo veo que hay una parada, un stop sign, y era una T. No podía seguir de frente. El mapa me decía que siguiera de frente, pero no podía ir de frente, porque de frente lo que había una finca, un montón de vacas. Y yo dije: papá, y tenía 5 minutos para llegar al lugar, si no me iban a declinar la carga que yo tenía. Tenía que volverme de nuevo a la warehouse con la carga, y eso no le iba a gustar a mi jefe. Y yo me paro ahí, con toda la gente detrás tocando bocina, y yo en mi camión de 53 pies, y yo cierro mis ojos y yo digo: Espíritu Santo de Dios,
yo dependo de ti. Yo dependo que tú me guíes a este lugar. Tú sabes que yo tengo 5 minutos. Tú sabes cómo es el jefe mío y el dispatcher mío. Yo tengo que llegar a ese lugar. Y yo oigo la voz del Señor que me dice, a una derecha. Y yo, sin pensarlo, sin nada, yo hice una derecha. E hice a la derecha y a una milla más abajo estaba el lugar donde yo tenía que ir a descargar mi camión. Aleluya. Eso es depender de Dios. Dependa de Dios en todas las situaciones, cuando va a tomar decisiones. Dependa de Dios en todo. Dependa de Dios en su trabajo. Dependa de Dios de todas. Cuando nosotros llegamos a este capítulo 28 de Mateo, ya I'm going to bring it to an end. Nos dice a nosotros entonces qué nosotros debemos hacer para experimentar la paz. ¿Qué nosotros debemos hacer para poder experimentar el descanso? Primeramente dice, venid a mí. Venid a mí. Es una palabra poderosa. Venir a mí es un imperativo presente que enfatiza algo que es inmediato. Ahora mismo, no mañana, no esta noche, no en una semana. Ahora mismo usted y yo debemos ir al Señor. Venid a mí. Si tú estás cansado, usted tiene que ir al Señor ahora. No es para más tarde, es ahora. Lo bueno de esto es que es una invitación universal. Es una invitación para todas las personas, todos los que estén cansados, todos los que estén cargados, todos los que estén agobiados, todos los que estén apocados. Mira, para usted es este llamado, ven al Señor. Cuando yo leí esto me acordé de un versículo que siempre ha tocado mi corazón en Apocalipsis capítulo 3 versículo 20, donde dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Mira lo que está diciendo esto. Dios está llamando, Dios está diciendo, venid a mí. Si usted abre la puerta de tu corazón, si usted va donde Jesús, Él dice aquí que va a tener comunión con usted. Se va a sentar y va a cenar con usted. Hay que entender lo que sucedía. Recuerden que en esos tiempos, ¿qué era lo que hacían? ¿Qué era lo que hacía la iglesia primitiva? El primer día de la semana. Ellos se juntaban en una casa y compartían pan, ellos partían el pan. Esa era la comunión y hablaban testimonios, cantaban himnos, oían palabras. Eso es lo que hacían. Entonces cuando yo digo esto, que venid a mí, es una invitación que yo no puedo rechazar. Yo tengo que llegar a Dios. Yo tengo que ir donde Él. Lo segundo que dice aquí es la promesa en el versículo 28b. Yo os haré descansar. So, primero hay un llamado. Segundo hay una promesa de descanso. Si usted llega a Cristo, ahí Cristo está diciendo, yo soy la fuente de tu descanso. Usted no puede descansar en su propia fuerza. Usted no puede descansar en la palabra del jefe. No puede. En el año 2008, muchos de ustedes conocen esto. Un jueves a mí me dan la mejor evaluación por trabajo de todo el año, de toda la compañía. Estamos hablando miles de personas. Y me dan la evaluación que, mire, yo mismo ni me lo creía lo que mis ojos estaban viendo. Y al otro día me votaron. Me dan la mejor evaluación. Le ahorré dinero a esta compañía como usted yo le ahorré dinero en los millones. No estamos hablando de cientos. Yo le ahorré dinero a ellos en los millones. Y al otro día me votaron. Los otros dos supervisores que éramos peers, al mismo nivel. Ellos, cada uno tenía 34 empleados. Yo solamente le dije a ellos, yo no necesito tanto, yo solamente necesito 17 y tienen que dejar que yo les escoja. Y yo escogí mis 17, la mitad de lo que yo tenía. Y mis 17 muchachos hacían doble de trabajo de todos los 64, 34, 68, de los 68. Mis 17, ellos hacían el doble del trabajo de todos ellos. Y sin embargo a mí fue que me votaron. Así que uno no puede depender. El jefe, yo no puedo defender al jefe que para descansar en él.
Yo no puedo descansar en que un doctor me diga, tómate esta pastilla. Pero usted sabe lo que pasa. Se toma una pastilla, pero entonces tiene que tomarse 20 más porque a cada una afecta a otra cosa. La promesa aquí es que Jesús es nuestro descanso. Jesús es nuestra paz. Jeremías 6:16 dice, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad. Vamos a pararnos en esta brecha. Vamos a pararnos. Vamos a mirar. Y dice, y preguntar por las sendas antiguas. Preguntar por esos caminos que producían hombres de fe. Esos caminos que producían mujeres de fe. Esos caminos que decían, heme aquí. Esos caminos que decían, Dios, aquí todo es tuyo. Esos caminos que decían, tú vienes contra mí con espada y jabalina, pero yo vengo contra ti. Ay, vaya. Ese tipo de fe dice, regresar por las sendas antiguas, preguntar por la senda, cuál sea el buen camino y andar por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Descanso para vuestras almas. Busque el camino, busque esa senda antigua, busque esa senda donde usted deposita su confianza totalmente en Dios, para que usted entonces pueda descansar. Bendito Dios. Versículo 29, las condiciones. Dice, llevad mi yugo sobre nosotros. Eso quiere decir, Randy, ponme ahí la cuestión. Llevad mi yugo sobre nosotros. Eso quiere decir someterse a la autoridad de Dios. Yo sé que aquí, como hay mucha gente que no conocen, que son del celular, del tiempo de los celulares, esto es un yugo. Aquí a mano izquierda eso es un yugo, y a mano derecha, bueno, eso también es un yugo ahí, pero ellos cogían aquí y ponían los animales aquí de tal forma que los dos animales estaban juntos. Y normalmente, bueno, no normalmente, siempre tomaban a un buey viejo y lo ponían con un buey joven. Y el buey viejo le enseñaba al buey joven cómo caminar. El joven quería salir caminando y el viejo le decía, con paz, chicos, con paz, tranquilito, que la gente es grande, tranquilo. Y el buey viejo le iba enseñando. Muchas veces nosotros no podemos descansar. Nosotros no podemos descansar en la paz del Señor porque no nos hemos puesto el yugo del Señor. Su carga es ligera. Nosotros estamos caminando con la carga del mundo. Nosotros estamos caminando con el yugo del mundo. Pero Dios está diciendo, no. Ponte en yugo. Y el Señor está en un lado y usted está en el otro. Y usted deja que el Señor sea quien le enseñe a usted el camino. Bendito Jesús. Versículo 29 dice, habla del carácter de Cristo. ¿Por qué Dios nos da ese descanso? ¿Cómo es que nos puede dar descanso? Bueno, ahí dice, yo soy manso y humilde de corazón. El Señor es humilde. El Señor se compadece por usted, por mí. Él se compadece por nuestras situaciones. Y por eso que Él quiere darle el descanso que usted tanto desea. Deja que la humildad, deje que la compasión del Señor le ministre. ¿Y cuál es el resultado? 29 al 30. Y hallaréis descanso para vuestras almas. En el griego, esta frase quiere decir, y recibirás una paz profunda y duradera. ¿Quién quiere una paz profunda? ¿Quién quiere una paz duradera? Entonces vamos a ir al Señor, vamos a tomar su yugo para que entonces nosotros podamos aprender de Él y de esa manera como aprendemos de Él, vivir con esa paz profunda y duradera. Hermanos, por mucho tiempo, el pueblo de Dios se ha acostumbrado a caminar con cargas muy pesadas. El que se haya acostumbrado a caminar con cargas muy pesadas no quiere decir o le quita que sean pesadas. Y si usted lo sabe, las cargas pesadas cansan. Y el Señor hoy nos está hablando, nos está diciendo, es posible que usted pueda experimentar un descanso. Es posible que usted pueda experimentar una paz
duradera, una paz que sobrepasa todo entendimiento, es posible. Y el llamado que Dios nos está haciendo en esta tarde es: venid a mí. No a depender del mundo, sino depender de la mano, de la humildad y compasión de Dios. Hay personas aquí que no han sentido esa compasión. Dios quiere manifestar ese amor. Dios quiere manifestar esa compasión en usted. Vamos a permitirle. No salgamos de este lugar sin darle la oportunidad al Señor. Venid a mí. Vamos a tomar su yugo. Hay un intercambio. Dios está diciendo: vamos a quitarte el yugo. Vamos a quitártelo. Y yo quiero que te pongas este yugo, mi yugo. Porque yo estaré junto contigo en este yugo. Yo voy a estar junto contigo. Y este yugo es liviano. Y yo te voy a ayudar. Yo te voy a enseñar a caminar. Yo voy a estar a tu lado constantemente. Eso es lo que Dios nos está diciendo. Vamos a salir esta tarde de este lugar diciéndole al Señor: sí, Señor. Sí, Señor, yo me quito este yugo y me pongo. Yo tomo el yugo tuyo. Porque yo deseo tu paz. Yo deseo tu compasión. Yo no quiero caminar más con este dolor y esta carga que agobia mi vida. Señor, toma. Señor, manifiesta ese amor sobre mi vida. Eso es lo que Dios quiere hacer. Esa es la promesa que Dios nos hace que esta tarde, pueblo. Pueblo, es una promesa donde Él lo único que quiere es hacerte bien y aliviar tu carga. Si hay alguien que quiere aliviar su carga, levante sus manos, cierre sus ojos y levante sus manos. No permita, no salga de este lugar. Sigue esta oportunidad que Dios nos da de nosotros poder sentir esa paz, descanso. Venid a mí, dice el Señor. Yo sé que hay más. Levante sus manos, no tenga miedo. Esto no es por tiempo, esto no es por cuánto tiempo yo llevo en la iglesia. No. Todos nosotros tenemos cargas. Y a veces son difíciles, a veces son bien difíciles y pesadas. Y el Señor dice: yo te voy a aliviar tu carga. Ahí donde esté, levante su mano. Levante sus manos. Yo voy a orar. Si hay alguien que desea la oración de fe, que quiera la rededicación, también el púlpito está abierto. Si usted lo desea, puede llegar al frente. Padre, yo te doy gracias por las manos levantadas. Te doy gracias por la palabra que tú nos has dado. Yo te pido, Dios, que tu paz que sobrepasa todo entendimiento sea en nuestras vidas. Levantamos nuestras manos, Señor, como señal que sí oímos tu llamado, que no tenemos el corazón endurecido, que como niños aceptamos, Señor, esa palabra, ese llamado tuyo, con fe de niño, y venimos delante de ti. Padre, yo te pido que tú toques todo corazón, que tú toques todo espíritu. Padre, que en estos momentos tu paz sea sobre cada uno de ellos, que tú quites toda carga, Señor, y que ellos puedan experimentar el gozo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En las redes sociales le damos gracias a todos ustedes por haber compartido con nosotros en esta noche. Es mi petición delante de Dios que lo que nosotros hemos experimentado y que este mensaje que Dios ha usado para hablarnos a nuestro corazón
usted lo reciba ya en su hogar. No importa donde usted se encuentre en Chile, no importa donde usted se encuentre en la República Dominicana, Cuba, Puerto Rico, donde quiera que usted se encuentre, que la paz del Señor llegue donde usted. Pero el mensaje, el llamado es el mismo. Venid a mí, dice el Señor, para que Él nos haga descansar. Que Dios los cuide y que Dios los guarde.